Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues por aquí andamos. Aquí empezamos a conectarnos. Muchas gracias, sábado por la noche, las 8:30. Y seguramente pues tenéis otras cosas que hacer, pero habéis decidido compartirlo con este ratito con nosotras. Y acto seguido voy a invitar a Mar para que se una al directo y poder hablar en el día de hoy, 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor Crónico. Tema complicado, delicado, pero tratado con mucho mimo. Hola Mar, enseguida te cojo. Vamos a ver. Ya está. Hola, ¿estás por aquí, Mar? Vamos a ver. Hola, Buenas, ¿ya buenas estoy? noches. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estaba mientras hacía tiempo, estaba explicando, pues bueno, que ante todo que gracias, Mar, luego pasaré A a ti. presentarte, pero gracias porque hoy es un día, pues para los que padecemos dolor crónico, pues nos puede rechinar un poquito el día de que se celebre, pero más que una celebración, como tú bien comentaste el otro día, pues es una manera de darle visibilidad y pues aquello que no se ve, ¿no? Que se siente pero que no se ve. Y te agradezco enormemente que sin conocerme de nada aceptaras mi invitación y dedicarle hoy con mucho mimo y mucho cariño, pues explicar un poquito pues con lo que te encuentras a diario en consulta y cómo podemos abordarlo, cómo nos puede ayudar la fisioterapia y todas las herramientas que yo sé que tú tienes y que utilizas y ayudas a muchísimas personas. ¿Te parece Gracias. que no a No, ti? lo primero, darte las gracias a ti, que yo obviamente todo lo que sea visibilizar el dolor crónico, poder hablar de este tema, llegar a los pacientes, que al final soy la razón por la que investigamos, por la que trabajamos, soy el fin último de todo nuestro trabajo, entonces para mí es un honor eh, la invitación y yo encantadísima de haberte conocido y encantada de estar aquí hoy. Yo, bueno, he sido un poquito cobarde, entre comillas, y me he cogido una buena compañera para empezar, porque para mí el tema del dolor complejo eh, me es delicado hablar de ello, más que nada porque lo padezco yo, lo padece mi familia y sé que es un tema muy delicado y lanzarme así es como dar un paso, pero me he cogido un buen colchón, que es Mar Flores, y descubrir todas tus publicaciones, mirar tu web, las charlas que tienes, me hizo ver que se puede ir más allá de la fisioterapia, se puede ir más allá y que quizás podamos tener unas posibilidades enormes que se están poniendo al alcance y que con personas como vosotros, que es vuestra vocación, pues quién sabe. Así que si me dejas presentarte, Sí, con mucho claro. orgullo lo voy a hacer, con la boca bien llena, te voy a presentar. Pues aquí tenemos a Mar, que es una joven fisioterapeuta, pero es máster en neurociencia y es máster en investigación. Compagina su trabajo clínico con pacientes, especializada con personas que padecen dolor crónico, con su campo de investigación, ¿verdad? Sí, Que estás con la investigación de la Universidad de Málaga. eso es. También en dolor crónico. Eso. El dolor crónico musculoesquelético. Sí, ¿Qué es lo que a ti te lleva a estudiar fisioterapia y encima además plantearte después especializarte y seguir formándote e investigar en lo que es el dolor crónico o dolor complejo? bueno, tú ya lo sabes. Mi razón fue que fui paciente
y no encontré en su momento a nadie que me pudiera ayudar durante el proceso, entonces fue aprendizaje mío después de años de dolor crónico y no solo el dolor, sino todo lo que vino a raíz de eso, muchas enfermedades asociadas, muchas comorbilidades, hipotiroidismo, anemia, ovario poliquístico, incluso depresión. Entonces fue después de, yo toqué fondo, hubo un momento en el que toqué fondo y me di cuenta de que no podía seguir así, tan joven que era y que tendría que haber alguna forma de que aunque nadie supiera lo que me estaba pasando, no tuviera nada grave, no me pudieran operar de nada porque tampoco había nadie sabía, ¿no? qué hacer conmigo, no se explicaban que yo estuviera sintiendo tanto dolor, que no pudiera dormir, que no, claro, la fatiga, ¿no? Todos los síntomas asociados. Y entonces, pues, un día toqué fondo y decidí que tenía que cambiar un poco el enfoque y que tenía que haber algo en el mundo, alguien que estuviera investigando esto, alguien que estuviera trabajándolo. Entonces fue cuando descubrí toda la corriente de la revolución del dolor que empezó en Australia y empecé a leerlos. Entonces decidí meterme en fisioterapia. Cuando entré en fisioterapia, porque ellos son fisioterapeutas que luego se especializaron en toda la parte de neurociencia y tal. Decidí entrar en fisioterapia y el primer año regular, porque, bueno, mal, porque se da toda la parte de biomecánica, todo el estudio del cuerpo y nada más que hacían sacarme cosas mal. Yo tengo escoliosis, tengo rectificaciones cervicales, o sea, tengo la rectificación cervical, tengo hernias, tengo protusiones, entonces era como todo magnificando mi dolor, ¿no? Intentando buscar causas y tal, y hasta que, pues a raíz de eso, también empecé trabajo psicológico, me di cuenta de que lo tenía que abordar de diferentes facetas y con el movimiento. Entonces, sin darme cuenta, usé los tres pilares que, parte de los pilares que se usan ahora mismo y que están evidenciados y que hay mucha investigación sobre lo que es mejor para una recuperación del dolor crónico, que son la educación en dolor, comprender qué está pasando, cómo funciona el dolor, el sistema de alarma, todo esto, la exposición gradual, el ejercicio y muchos pacientes que también necesitamos terapia psicológica, porque hay mucho daño también a nivel psicológico de ansiedad, de depresión y entonces pues salí y cuando salí decidí, me metí en investigación de dolor crónico y decidí que si yo había podido salir, que yo nunca me hubiese imaginado que eso pudiera cambiar en algún momento, esto yo tenía que ayudar a gente que estuviera pasando por lo mismo que yo, que hubiese, obviamente cada caso es diferente, pero sí que nadie se volviera a sentir como yo me sentí, si yo podía evitarlo, de pensar que no había nadie más como sufriendo de esa forma o que no había otra solución. Y entonces pues por eso dedico toda mi parte profesional al dolor crónico, tanto en investigación como en clínica y estudiando y todo lo que pueda. Yo creo que va a ser mi dedicación profesional toda mi vida. A ver, ¿cómo no yo iba a darte visibilidad? Yo he descubierto a través de redes a varios profesionales que os preocupáis muchísimo por el bienestar de las personas y lo hacéis ya no es vocación, o sea, ya es corazón, ¿no? Y al leerte y al ver lo que aplicabas, se parece mucho a lo que a veces pensamos como pacientes, ¿no? Ostras, es que si nos entendieran de esa manera, si nos lo explicasen de esta otra, si también lo abordaran, no sé, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, porque quien lo sufre es el paciente y desde fuera te pueden medio comprender, Mm, pero que además tú como profesional y además lo has vivido, te metes de lleno en cómo nos podemos sentir nosotros. Entonces, creo que la ayuda que nos podéis dar y desde tu campo, la ayuda que ofreces, lo que haces es como un acompañamiento que al paciente nos puede suponer, bueno, ya por los que me meto yo y todo, nos puede suponer pues como que estemos todavía más predispuestos a ver qué nos ofrece la fisioterapia, porque si hasta ahora la podemos entender pues como que vas, te ponen unas corrientes o te hacen masajes, pero no acabas de mejorar y vas a estar de por vida yendo a fisioterapia, tampoco, pero
todo lo que yo leí que publicabas y que he ido buscando es lo que yo he pensado. Dios mío, os digo, si es que es esto lo que un paciente pues necesita escuchar, ¿vale? Dicho esto, porque ya ves que estoy muy emocionada, ¿verdad? Y a mí me emociono que yo empatizo mucho y se me pega todo. Sí, claro. Entonces, cuando te dicen, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me dijeron, bueno, pero piensa que es dolor crónico, al decirme crónico, Mm, ¡pam! Ya me pusieron una etiqueta, ¿no? Aparte del mm, diagnóstico que pueda tener, que tardó años en salir, mm, ya es que me da igual que sea una fibro, que sea una enfermedad, al fin y al cabo hay gente que vivimos con limitación en según ciertas cosas, más o menos limitación, más o menos incapacidad, pero el dolor, al fin y al cabo las sensaciones que supongo que te encuentras tú con tus pacientes se pueden asemejar, las preocupaciones, los miedos, esa cosa. Por lo tanto, dejando a un lado lo que son las etiquetas y diagnósticos, ¿qué es en sí un dolor complejo o dolor crónico? ¿Cómo lo definirías? Aquí, bueno, lo primero, cualquier cosa que vaya diciendo que no se entienda bien o lo que sea, por favor, tú Sí, párame, perdón. que lo reformulo como haga falta, ¿vale? Las veces que haga Ujú, falta. ujú. El tema del dolor crónico es que, claro, ahí tenemos una confusión bastante grande y es que pensamos que dolor crónico es igual a dolor para toda la vida, ¿no? Y que el tratamiento va a ser paliativo. Pero es que en ningún momento dolor crónico ha significado que sea para siempre. Dolor crónico solo significa que es un dolor que ha estado mucho tiempo o que está durante mucho tiempo y que hasta ahora yo pienso que hemos adquirido esa creencia a nivel cultural porque hasta ahora no hemos sabido manejarlo para revertir esa situación, ¿no? O para mejorarlo. Pero ya sí hay mucha investigación y hay muchos pacientes que se recuperan del dolor crónico, con lo cual dolor crónico no significa que se vaya a quedar siempre contigo. Lo que pasa es que el tratamiento de un dolor crónico no es el que tú has comentado que estamos acostumbrados a entender por fisioterapia, que es más pasivo. Un dolor crónico, tratándolo a nivel pasivo, es muy difícil que se recupere. Muy, muy, muy difícil. El afrontamiento tiene que ser completamente diferente y muy activo. Entonces, claro que se puede recuperar un dolor crónico, pero la forma de abordarlo es diferente. Entonces, que nadie os diga nunca que un dolor crónico es para toda tu vida. Lo que hay que cambiar es la forma de tratarlo. No se trata igual que un dolor agudo, que una lesión que tú te puedes hacer con una caída, con un traumatismo. El abordaje es diferente, pero sí que se puede salir de un dolor crónico. Lo que pasa que no con el abordaje que estamos acostumbrados pasivo. ¿De forma pasiva qué te refieres? De forma pasiva me refiero masaje, corrientes, técnicas, pues que no implique acción por parte de la persona. O sea, que nosotros los profesionales seamos los que hacemos las cosas a los pacientes. Ujú, Así no es muy difícil que un dolor crónico se recupere porque va dirigido a los síntomas, va ujú, dirigido al dolor, va dirigido y realmente para salir de un dolor crónico tenemos que ir a quién está causando el dolor, que es el sistema nervioso. ujú, Entonces, si abordamos sistema nervioso con los pilares que hemos dicho, con esos tres pilares que si quieres lo hablamos más adelante, ujú. tenemos que modificar toda la percepción de amenaza, comprender cómo funciona el dolor, que es el primer paso para luego ir cambiando el cómo tu sistema nervioso se comporta y por qué produce tanto dolor. Pero si tú vas solo a tratar el dolor en sí, el síntoma, entendiéndolo como un síntoma, que el dolor crónico ya ha pasado de ser síntoma a considerarse enfermedad por todo lo que engloba en la persona, porque no es solo el dolor, es toda la No. limitación en tu vida, las comorbilidades que trae, las enfermedades asociadas que trae, todo lo que te provoca a nivel de sueño, de alteración en todo el resto de sistemas. Entonces, si hacemos terapia pasiva, yo lo veo como que estamos poniendo parches, ¿no? Aliviamos, pero de forma temporal. Entonces Ujú. eso sí que sería un círculo vicioso que habría que cortar. Y de ahí viene toda la revolución del dolor, que realmente es una revolución porque es empezar a entender el dolor y sobre todo el dolor crónico, no solo el dolor crónico, también el dolor en general, pero especialmente el dolor crónico, empezar a entenderlo de otra forma para realmente cambiarlo, porque es una auténtica epidemia. Algo estamos haciendo mal si una de cada 5 personas en el mundo tiene dolor crónico. O sea, no podemos seguir haciendo las cosas como hemos venido haciéndolas hasta ahora.
Y en eso estamos muchos fisioterapeutas, hay muchísima fisioterapia, gente que lleva años y años trabajando por esto y el problema es que no llega todavía a la población general. Exacto, exacto, es esto, es esto. Cuando dices comorbilidad, ¿qué es Sí, qué se entiende por comorbilidad? comorbilidad se dice a todas las enfermedades asociadas que cursan con el dolor crónico. Pues, por ejemplo, puede ser eh, eso, una depresión, un hipotiroidismo, una anemia, todas las que suelen coexistir. Ujú. Claro, porque se nos dice, ¿no? Es lo que comentábamos. A ver, si tú tienes dolor, evidentemente el carácter se te agria, bueno, se te pone como el vinagre, porque estás 24 horas cada día con ese dolor, con ese dolor, con ese dolor. Hay semanas que lo puedes medio llevar, pero es que llega un momento que ya te Mm, hundes. claro, Entonces empieza a decirte, bueno, estás con depresión, tendrás más dolor. Cuando normalmente dices, no, a mí me quitas el dolor y yo no tengo depresión ninguna. claro, Es lo que hablábamos claro. de, vale, sí, las emociones me pueden influir a que yo esté más tenso, pero realmente si tú estás en un estado continuo de aguante, te lleva a una fatiga, si me equivoco, me rectificas. Fatiga, no, no, va bien, va bien. Vaya, Fatiga, tú lo sabes mejor que nadie. oh, y tú también, y muchas de las personas que están aquí también. Es decir, llevamos como una carga tan grande, además de la soledad que eso conlleva, la Y la incomprensión, incomprensión, sí, mira, las dos a la vez, la incomprensión del entorno, la sí. incomprensión, que al final ya es como, mira, me aíslo y por eso para mí era importante que explicaras pues lo que conllevan y la importancia también de lo que a mí me está encantando cada vez más, que es leer todas tus charlas que tienes en tu bio sobre la incertidumbre, que me gustaría que también ahora nos hablaras un poquito, porque hablas de la incertidumbre en el paciente cuando está el dolor crónico. Entonces, Sí, la incertidumbre, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la la entiendes? incertidumbre. Yo es que la incertidumbre al final, cualquier proceso, un dolor crónico para mí es un proceso, igual que puede ser un proceso de aprendizaje, porque realmente el tratamiento del dolor crónico va enfocado, las técnicas que usamos y tal, a reaprender, ¿no? El sistema tiene que reaprender a protegerte cuando lo necesitas y producir dolor y dejar de sobreprotegerte. Realmente en el dolor crónico hay demasiada sobreprotección. Tenemos un sistema nervioso que nos está sobreprotegiendo y hay que enseñarle a que no sobreproteja mediante exposición, entendiendo lo que está pasando, todo esto. ¿Qué pasa? Que eso es un proceso. Claro, eso no pasa de la noche a la mañana y después de tantísimos años de dolor, eh, tampoco se tarda tanto como nos solemos pensar, ¿no? Que pensamos, yo tengo pacientes que vienen a lo mejor y me dicen, primero es difícil conseguir que penséis que hay una solución. O sea, que dices, después de 20 años con dolor, ¿cómo? Es que yo no me acuerdo lo que era vivir sin dolor. Ya es difícil ese primer cambio, ¿no? De pensar, oye, pues a lo mejor sí hay algo que puede que consiga sacarme a mí de aquí, ¿no? Luego, una vez que empiezas, tampoco es tan largo como no solemos pensar. O sea, si llevas 20 años con dolor, no significa que vayas a tardar 5 años en recuperarte. Para nada, pueden ser meses, pueden ser más meses o menos meses, pero o semanas. Nunca se sabe realmente cuándo nos vamos a recuperar. Lo importante es que es un proceso y que hay que ir pasito a pasito andándolo, ¿no? Y hay que andarlo. Y sobre todo tenéis que andarlo vosotros, que sois los pacientes y que tenéis que formar parte activa del tratamiento, que como ya he dicho, nosotros no somos los expertos que os vamos a hacer cosas. Es Ujú. toma de decisiones compartida, es equipo y estamos para guiaros y daros herramientas, pero realmente el camino lo tenéis que hacer vosotros. Entonces, durante ese proceso, yo creo que lo más presente, lo que yo viví, era sobre todo la incertidumbre de no saber por dónde tirar, no saber cuál va a ser el siguiente paso, cómo manejar si pasaba algo que se salía de mi control, la sensación esa de no controlar, de no saber qué está pasando, de no comprender. Claro, todo eso lleva al miedo, todo eso lleva a la evitación, a los pensamientos catastrofistas,
a pensar que vas para atrás en vez de para adelante, cuando a lo mejor progresas un poco, pero vuelves a caer, porque en un proceso no es una línea recta, hay recaídas, hay... Claro, entonces es un poco esa gestión de la incertidumbre lo que el verme yo ahí fue lo que me llevó a decir, esto, como es un proceso, tiene que haber alguna forma de aprender a gestionar toda esta incertidumbre, ¿no? Hasta que nos recuperemos del todo, ahí hay muchos días que vamos a tener que aprender a gestionar. Entonces, por eso me gusta a mí tanto el tema de la incertidumbre, es la sensación esa de no saber, de no tener control, y ahí estoy. Mira, dice M. Pérez, Manuel, hola Manuel, ¿te recuperas o aprendes a Hola. gestionar el dolor? Vale, esto es una pregunta que me hacen mucho mis pacientes también cuando vienen al principio. Hay, a ver, yo no me atrevo a decir que te recuperas siempre, porque no lo sé realmente, pero sí que es posible recuperarte, o sea, sí es posible dar un alta a un paciente de dolor crónico. Yo nunca me he tirado, y es verdad que yo tengo poca experiencia comparada con otros compañeros, pero yo nunca me he tirado con un paciente más de X meses. Por muy complejo que haya sido el caso, por muy tal, se dan altas de dolor crónico, se recuperan los dolores crónicos y habrá un porcentaje pequeño que por lo que sea, porque en el dolor crónico influyen muchísimos otros factores que no es solo el dolor. Hay factores sociales, factores económicos, discapacidades. Yo tengo muchos pacientes jubilados por la enfermedad o lo que sea, entonces habrá un porcentaje que habrá que gestionar ese dolor. Pero sí es verdad, obviamente la gestión del dolor es lo primero, porque durante el proceso va a cursar con un poco de dolor, ¿no? Hasta que se termine de quitar. Pero sí que es posible recuperarse de un dolor crónico, que es lo importante y lo que los pacientes tenéis que entender, que existe esa posibilidad, que no es simplemente aprender a vivir con el dolor. O sea, no hay una resignación, no hay por qué No, resignarse. no. Y, y sobre todo, yo lo digo también por mi propio proceso y por eso confío tanto en la fisioterapia que estáis haciendo, las nuevas incorporaciones que digo yo, porque yo soy de otra quinta, ¿no? Pero confío muchísimo porque el proceso, cuando le empiezas cuando te dicen que vas a hacer algo, ejercicio, ¿qué pasa cuando un paciente tú le comunicas que, yo qué sé, tiene que empezar a hacer algún tipo de movimiento? Porque yo me acuerdo, decía, este hombre, o sea, yo hacía como unas posturas raras para coger algo del suelo, Claro, que o creo para que lavarte hasta yo los misma, dientes o para bueno, que hasta cualquier yo misma cosa. creo que de las posturas era como peor, me quedaba como más bloque, como un bloque, ¿no? Entonces era como una sensación de pánico, de, hombre, ¿cómo voy a agacharme a coger esto del suelo? Entonces, ¿qué te encuentras tú cuando tienes que, no sé si es convencer la palabra, pero le explicas el tratamiento, no, mira, haremos esto, Sí. haremos un poquito de ejercicio, si será gradual, puede que no notes mejora enseguida o la notes y luego notes retroceso, pero no te preocupes que es parte del proceso, no te me hundas. ¿Qué es lo que te encuentras normalmente? Yo normalmente para mí es muy, muy, muy importante. Yo invierto muchísimo tiempo en hablar con el paciente, muchísimo, 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 porque cada caso es totalmente único y nosotros nos tenemos que adaptar al paciente y el tratamiento tiene que adaptarse al paciente. No es el paciente el que tiene que adaptarse al tratamiento, es como yo lo entiendo. Entonces, la primera sesión yo la hago completa de entrevista, completa de entrevista y de hablar con el paciente, porque primero necesito la máxima información que pueda del caso concreto, porque el ejercicio no va a ir, no hay un protocolo de ejercicio que sirva para todo el mundo, tiene que ser adaptado a tus capacidades, a las demandas de tu entorno, a tus objetivos. O sea, ¿qué realmente te gustaría a ti hacer si no tuvieras dolor? O sea, Ujú. puede ser lavarte los dientes, puede ser estirar las piernas en la cama o poder levantarte de la cama, ¿sabes? Siempre cuando pensamos en el ejercicio pensamos en, pues, en hacer flexiones, en hacer sentadillas y realmente eso es como eso ya lo vamos a poder hacer, pero no va a ser nuestro objetivo, porque realmente para ti en tu vida diaria, el poder hacer una flexión no es significativo. Tenemos que conseguir que antes tú puedas, pues, coger a tu hijo en brazos, que tengo pacientes que no pueden, pues porque piensan que no pueden coger kilos, o porque el coger peso les desencadena un episodio de dolor fuerte.
Entonces, el ejercicio va a ser parte del tratamiento, pero antes yo siempre, 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 aparte de explicarles cómo va a ir el tratamiento, por eso es tan importante la educación. O sea, primero tienes que saber por qué te está pasando eso, por qué tu sistema está actuando así, cómo funciona el dolor, qué relación tiene todo esto pues, con los pensamientos, con las emociones, con la tensión, con el resto de enfermedades, por qué el dolor empezó en una zona y se fue aumentando las zonas de dolor, por qué dependiendo de lo que hagas te aumenta o disminuye. Y una vez que hemos comprendido, yo hay veces que me tiro incluso sesiones, 3, 4 sesiones completas de educación, porque es vital para mí que la persona, cuando nos vayamos a exponer a las situaciones de miedo, al ejercicio, a lo que necesitamos para readaptar al cuerpo y para disminuir la percepción de amenaza, porque es otra parte importante, sepáis perfectamente por qué estamos haciendo eso. Cuando aparezca dolor o siempre un dolor aguantable, ¿no? Otra cosa que siempre digo es que durante el tratamiento no vamos a provocar dolor. O sea, no hay ninguna técnica ni nada que provoque dolor en el tratamiento. No hay que hacer nada, no. Y cuanto menos dolor, mejor. Siempre buscando el bienestar vuestro y que el proceso sea lo menos a trompicones posible, porque cada dolor que provocamos es una recaída. Entonces, lo que no queremos son recaídas, porque va a haber, pero intentaremos que haya las mínimas posibles. Entonces, para mí es imprescindible que el paciente en todo momento entienda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando lleguemos a la parte de ejercicio, que entienda por qué, que sepa perfectamente, porque ya lo hemos visto antes en educación, cómo va a influir en su subsistema nervioso, en su dolor, en la percepción de amenaza, en el analgésico, porque el ejercicio es analgésico. Es igual de potente que tomarte un ibuprofeno, pero claro, en los pacientes muchas veces esa analgesia está alterada y hay que re, digamos, reactivarla, ¿no? Entonces, no sé si responde Sí, sí, la educación, sí, 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 exacto totalmente, la educación. totalmente. Y luego, cuando llega el momento de exponernos a algo que nos da miedo, imagínate que ya hemos Sí, avanzado un poquito, ¿no? He avanzado un poquito y resulta que, yo qué sé, que tengo que, bueno, que quiero conducir, pero sí, es que no me atrevo porque la pierna con la ciática, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No un sí, sí, ejemplo. sí, genial, ¿no? Además, un ejemplo súper real. Claro, quiero conducir porque veo que ya, mira, me voy, por casa voy medio haciendo, además me voy conociendo y tal, y ya quiero probarme yo en el coche, ¿no? Y te digo, imagínate, eres mi fisio, que te tengo yo aquí en Sí, red conmigo, no estás en Málaga, y te digo, Mar, me estoy bloqueando, mm, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Qué puedo hacer en estos momentos? ¿De qué recursos puedo tirar para que no me pase esto? ¿O me podrías acompañar, ni que sea la primera vez? claro, exacto. Claro, ahí por eso es tan importante la primera entrevista, porque yo tengo que saber qué cosas tú hoy no puedes hacer y te gustaría Vale, hacer, ¿no? Pues eso, vale. pues imagínate, tú me dirías, pues a mí me encantaría conducir, pero dejé de conducir hace 2 años, pues porque me dio un episodio fuerte de ciática en ese momento, o ciática o cualquier otra cosa, ¿no? Me dio un calambre o se me desencadenó un episodio muy fuerte que luego me tiré 2 días en cama que no me podía mover, ¿no? Claro, eso ya se ha quedado guardado en tu sistema. Entonces, para empezar, todo lo que sea relacionado con el coche va a producir un aumento de la percepción de amenaza. El dolor, de esto no hemos hablado, pero el dolor siempre es una respuesta de nuestro organismo, ¿vale? Nosotros recibimos diferentes estímulos y en función de lo peligroso que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro en concreto interprete que son, provoca más dolor, menos dolor o no provoca dolor. Entonces, primero, saber que todo lo que esté relacionado con el coche o recuerde a conducir va a ser amenazante, aunque realmente no lo sea, porque a ti tu cuerpo está preparado para conducir, pero te va a provocar dolor, ¿vale? Van a ser situaciones hostiles, digamos. Entonces, si el objetivo último es llegar a conducir, tenemos que partir ese objetivo en cachitos. Vale, ¿qué Vale, necesito yo para llegar de aquí a un mes a coger mi coche? Necesito sentarme en una posición normal sentada sin que me provoque dolor, más dolor o sin que me desencadene una crisis, que muchos pacientes ese paso tampoco tendríamos que empezar desde más atrás.
tenemos que poder hacer el juego de pedales, ¿no? Que también muchas veces simplemente el mover el pie puede desencadenar un aumento del dolor. Podemos tener que atender a diferentes estímulos y poder movernos a la vez que prestamos atención a diferentes cosas, pues eso también habrá que trabajarlo. Tendremos que estar en un coche sentado durante X tiempo, aunque no sea conduciendo, porque ya hablamos que simplemente el estar en el coche puede desencadenar todo el dolor. Entonces son como pasos que yo siempre doy con mis pacientes para que cuando lleguemos al coche real, situación real, que normalmente siempre yo acompaño porque me gusta, porque claro, una de vuestras, ahí está la incertidumbre, ¿no? Necesitáis el máximo control posible para exponeros a las situaciones. Bueno, vosotros y cualquiera, yo también para el resto de cosas en mi vida, ¿no? Entonces, todo el control que yo os pueda dar para que afrontéis ese estrés que va a provocar, porque sabemos que esa situación va a ser hostil, pues os lo va a facilitar un poco. Entonces, antes de que estéis vosotros solos, pues me gusta ese momento difícil, yo siempre os digo, para lo difícil, para las situaciones críticas me vaya a tener a mí. El resto de cosas, y explorando vosotros. Entonces eso sería partirlo a cachitos para ir consiguiendo cositas poquito a poco, para que cuando lleguéis al coche, a la situación de conducir, ya no sea la primera vez que os veis ahí. O sea, realmente es la primera vez que os veis ahí, pero no es la primera vez que lo habéis imaginado, que lo hemos trabajado, que hemos visto esos diferentes estímulos en otros contextos, en otros coches, conmigo cerca, sin mí. Entonces es como que no es exponerte a conducir cuando hace 2 años que no conduces, es que estás muy preparado ya para que tú te sientas segura para conducir de nuevo. Ujú. Claro, de alguna manera, que esto se parece a un proceso de coaching también, de alguna manera, sí, vas haciendo pequeños pasos, te estás como preparando para que luego Eso es, la puesta en escena, el objetivo que tú quieres, pues no se te haga, ¿no? claro, Es tan tan, grande. tan No, grande. no, que no sea un escalón tan grande, sino que vamos creando Eso pequeños. mismo. Y luego, por lo tanto, con esto estás dotando de más capacidad de autonomía a la persona. Exacto, es que Poco a poco. el objetivo último del tratamiento tiene que ser devolveros vuestra autonomía. O sea, que no seáis dependientes ni de, bueno, dependientes también que muchas veces dependéis de muchas cosas, ¿no? De cojines para dormir, de fármacos para aguantar el día, aparte, ¿no? Pero es devolveros vuestra autonomía última, de empoderaros a vosotros y saber que podéis con las cosas, cómo hacerlo, porque no es simplemente vale, sí, es muy fácil decir que puedes hacerlo, pero dame herramientas, ¿no? Es lo que necesitáis, la confianza y herramientas para afrontarlo. Uh-huh. Y en situaciones pues de estas de que nos come el miedo, tú trabajas mucho con lo que son los anclajes. ¿Qué es un anclaje? Claro, depende del miedo y del nivel de miedo, trabajo con psicólogo o no, porque claro, hay cierto miedo que si podemos trabajar nosotros, pues para empezar hay varios tipos de miedo relacionados, porque está el miedo al movimiento, el miedo al dolor, las creencias de miedo, evitación, que nos llevan a evitar la actividad, ¿no? Entonces, todas estas cosas, siempre que sean en niveles bajos relacionados con el dolor, que mediante exposición gradual, comprensión y tal, podemos modificarlo, pues podemos hacerlo nosotros, pero si ya necesitamos más trabajo porque haya una fobia detrás, porque haya ansiedad, porque haya un afrontamiento más difícil, sí necesitamos psicólogos y, por supuesto, el trabajo multidisciplinar en estos casos es súper importante. No a todos los pacientes lo van a necesitar porque hay grados de complejidad, ¿no? Pero sería muy interesante contar con un psicólogo de confianza y de referencia. Y luego el tema del miedo, cuando es un miedo moderado, que no llega a fobia, ni hay que contar con psicólogo para afrontarlo, yo utilizo los anclajes por el tema que hemos dicho antes del control, ¿no? También se ha visto que fue el último vídeo que subí, el que tú has comentado, cuando nuestro cerebro percibe control, se activa el sistema motor, ¿no? Y nos ponemos en marcha. Sin embargo, si percibimos incertidumbre, poco control y mucha incertidumbre,
ahí se desencadena el programa de emergencia. Lo que queremos es huir de esa situación, se desencadena el estrés, el miedo. Entonces, ese control, esa dosis de control, los anclajes son dosis de control que decidimos nosotros y que elegimos nosotros y que controlamos nosotros para exponernos a situaciones en las que no tenemos ese control. Porque si no le damos esa dosis de control a nuestro sistema, lo que va a querer hacer es huir. Huir de ahí y la situación va a ser mucho más traumática, digamos, si no tenemos control, ¿no? El simple hecho de saber que hay varias cosas que puedes controlar ya te va a dar la seguridad suficiente para afrontar lo que no puedes controlar. No es lanzarte al vacío, es que te lanzas, pero tienes aquí un anclaje, aquí otro, una cuerda. Entonces sabes primero que no te vas a caer del todo, que si te caes, pues baja, ¿no? Imagínate que estás haciendo rappel, escalada. No es lo mismo tirarte, que no te tiras directamente porque sabes que no va a salir bien, que tirarte con una cuerda, con varios anclajes. Entonces sabes que si sale mal, pues lo mucho que puede pasar es que bajes y la cuerda te pare, ¿no? Entonces, esos son los anclajes que nosotros intentamos hacer durante el tratamiento, que los pacientes sepáis qué es lo peor que puede pasar. Pues bueno, que empiece a hacer esto y me aumente un punto el dolor o 2 puntos el dolor. Vale, ¿sabemos manejarlo? ¿Sabemos luego estrategias para modificar ese síntoma? Para tal, sí. Entonces, ¿nos atrevemos? ¿Hay algún problema? Sí, porque sé manejarlo, con lo cual ahí ya nos atrevemos y normalmente cuando nos exponemos y nos atrevemos, el dolor lo que suele hacer es bajar en vez de subir, porque la percepción de amenaza disminuye al estar demostrándole a tu sistema que tú eres capaz de hacer eso de lo que te estaba protegiendo. Por Entonces, lo tanto, el anclaje podría ser como enfocarte en algo que te distraiga, que te aparte de estar pensando, ahora tendré que hacer esto, intentar despistar, más que despistar, focalizar la mente en algo mucho más agradable, centrarte allí, ya sea antes o un día antes o quizá viene después el miedo, no sé, a veces también es posterior. es Sería esto más posterior, sí. A veces, pues también ahí juega un papel muy grande la atención, porque la atención no solo, pensamos que muchas veces el tema de distraernos, no es el tema de, no, si pienso en otra cosa no me duele. Realmente la atención es una herramienta que podemos usar tanto a nuestro favor, o sea que muchas veces antes del tratamiento está en contra nuestra, porque cuando ponemos atención al dolor, cuando hablamos del dolor, cuando contamos algo sobre nuestro dolor, el dolor aumenta porque sí, le estamos poniendo un altavoz. Claro, es que tú ten en cuenta que como el dolor es una respuesta de nuestro sistema, con la atención lo que hacemos es, o le subimos el volumen, ¿no? La atención lo que hace es controlar el volumen. Entonces, si nos centramos en dolor, estamos subiendo el volumen y si desviamos la atención, estamos bajando el volumen al dolor. Entonces, eso lo podemos usar a nuestro favor durante el tratamiento. De hecho, lo usamos, yo lo uso mucho para demostrarle a los pacientes cómo influye la atención en su dolor, porque si el dolor estuviera relacionado con el daño y con la estructura y siempre hubiera una relación que no existe, que ya está muy visto, que daño no es igual a dolor, no cualquier alteración estructural tiene por qué provocar dolor, que esa relación no es tan lineal como nos hemos pensado hasta ahora. Eh, Siempre, imagínate, mis pacientes, algunos me dicen, no, es que yo cuando estoy sentado me duele siempre porque imagínate, me está pinzando el nervio tal. Si el paciente cuando está sentado, claro, en la educación vemos todo esto, ¿no? Es muchísimo más en profundidad de por qué uno no tiene relación con el otro. Si cuando estás sentado y siempre te duele, trabajamos la atención y el dolor disminuye o el dolor desaparece, ¿qué está pasando ahí? Porque tú sigues en la misma posición. El nervio tendría que seguir pinzado y no es simplemente que desvíes, que te estés distrayendo, es que si con la atención modificamos el dolor, es que ahí estamos viendo que el dolor es una respuesta. Una de las demostraciones, ¿no? Que mis pacientes, claro, yo esto no se lo explico a ellos, les explico lo de la atención y no les digo, vamos a ponerlo en práctica. Los pillo un poco de sorpresa, ¿no? Que también hay que jugar con la sorpresa para generar aprendizaje. Entonces, me pongo a hacer otra cosa con ellos, o tareas cognitivas o tal, y de pronto digo, oye, pero ¿y qué tal tu dolor? Y anda, pues no me he dado cuenta. O no,
Claro, y eso es una forma de decirle, mira, pues ya puedes usar esto. Entonces, lo que hago es intentar asociar las cosas que le gustan, los anclajes, con el tema del coche, por ejemplo. Cuando otra de las cosas que hago en el coche es usar la música. Empiezo, antes de exponernos a la situación de conducir, a que el paciente, cada vez que simplemente entre en el coche, se ponga su canción favorita y que no se ponga a conducir, simplemente que ponga su canción favorita. ¿Qué pasa? Ya ahí el cerebro y nuestro sistema empieza a asociar el coche, que antes lo asociaba con una experiencia aversiva de la que tenía que huir porque iba a provocar dolor, a algo que te gusta. Con lo cual ya ahí empieza a cambiar un poco la percepción de amenaza. Y luego, si cuando vas en el coche empiezas con tu canción favorita, ya el cerebro tiene que estar pendiente de tu canción y de provocar dolor, de producir dolor. Entonces ya no es tan fácil. Y ya ahí estamos usando la atención como anclaje, o sea, un poco la música la estamos usando como anclaje, mediante la atención, claro, para modificar ese dolor. Entonces ahí... Silvia preguntaba si la técnica del mindfulness también serviría como anclaje. Claro, yo es verdad que con mis pacientes el mindfulness al día de hoy no lo he usado nunca, no sabría decirte a nivel en clínica cómo funciona. Sí sé que hay estudios y tal, pero no sé, no los conozco en profundidad. Pero sí es verdad que a nivel usuaria, yo pues practico yoga y hago meditación y a nivel de mi vida en general, pues sí me sirve de anclaje. Entonces supongo que también serviría como paciente, también serviría para manejar todo el proceso, ¿no? Claro, porque si se basa en la atención plena en lo que estamos haciendo en ese Claro. momento, podemos, evidentemente, si tenemos dolor estará, pero la percepción, como estamos más pendiente de lo que nos hace disfrutar, que es la música en este caso, pues Claro, la percepción del dolor pues va a disminuir disminuye, nuestra percepción del dolor. claro. Otra cosa que quería que hablásemos es el tema de escuela de columna, educación postural. Yo, de verdad, que yo lo apoyo totalmente, ¿eh? Y además, yo como paciente de quiste Tarlov, que lo tenemos todo en la forma de sentarnos y tal, Sí, al principio haces como mil historias para que no te duela, porque si te duele, duele. Pero si tú estás más cómoda, echa un canelón toda para un lado, ya te están diciendo, no, porque la columna tiene que estar recta. Claro, tienes que estar sentada con el reposapiés y así recta. Tan importante es mmm, buscar esas posturas durante todo el día que pueden llegar incluso hasta la obsesión de decir, ahora me duele porque no he estado mm. sentado de esta manera o porque no me he levantado cada 20 minutos o porque no he estirado cada día. Tan esenciales. Esto pasa lo mismo que con el tema de dolor-daño, ¿no? Es algo una creencia muy instaurada en nuestra sociedad que seguimos alimentando y que realmente a nivel de investigación y nos hemos dado cuenta ya que no funciona así, ¿no? Que las posturas no son tan importantes como nos pensábamos y sobre todo la, la, el hecho de que una postura es buena y la otra postura es mala, ¿no? El hecho de prohibir determinadas posturas es lo mismo que prohibir determinados movimientos. No es por lo que estamos viendo que duele. O sea, normalmente el cuerpo cuando una de las partes de mi educación cuando lo hago con los pacientes es le pongo a alguien que después de estar 8 horas aquí en el ordenador no le duele la espalda. Y les digo, vamos a ver, ya hemos visto que el dolor es un intento de protección, ¿no? Siempre el dolor es una respuesta para protegernos de algo. Siempre les digo, ¿por qué crees que te duele cuando tú te tiras muchas horas sentado? ¿Por qué crees que aparece dolor? ¿De qué te está protegiendo ese dolor? ¿Qué está intentando, qué señal está mandándote tu cuerpo para que ya lo he dicho, vale, es eso, tu cuerpo te está diciendo mediante el dolor, mira, muévete porque llevas 8 horas trabajando y nosotros lo que entendemos es, si llevo 8 horas trabajando aquí, lo malo es la postura. No que llevo 8 horas sentado y cuando el cuerpo está preparado para moverse, no, lo malo es que he estado aquí en vez de aquí, ¿no? Es esa postura. Y realmente no hay ninguna postura mejor que otra. Obviamente, conforme aumentamos peso, nos metemos carga externa, conforme aumenta ya, si hablamos a nivel de rendimiento, deportistas y tal,
Ahí sí toma más protagonismo la posición, la musculatura, la postura, pero cuando estamos hablando de dolor, no tanto. Lo importante es poder cambiar de postura, que tu cuerpo tenga movilidad, la variabilidad del movimiento. Si tu sistema nervioso percibe que tú llevas 8 horas así, es que a lo mejor no puedes adoptar otra postura. Entonces eso para ti es peligroso. Ujú. Y entonces la percepción de amenaza aumenta y el dolor va a aumentar. El dolor siempre responde a la percepción de amenaza, con lo cual si tú le demuestras a tu cuerpo que tú eres capaz de ponerte en otra postura, cambiar de postura, ¿sabes? Moverte, tener variabilidad de movimiento, menos dolor va a haber. Entonces es un poco cambiar, no hay ninguna postura mejor que otra, sobre todo cuando hablamos del día a día. Ya digo que a nivel de rendimiento de deporte y tal puede cambiar un poco, que tampoco hay una postura perfecta de la forma que hace las cosas, ¿no? Pero tenemos que romper un poco la creencia de que existen las posturas perfectas. No hay, de hecho hay un vídeo muy bueno del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid que explica esto. Luego te lo mando si quieres, además es un vídeo así divulgativo con dibujitos y cortito y se entiende muy bien porque no, la postura no es tan importante con el dolor como nos han contado hasta ahora. Claro, es Claro, que para eso hace falta investigación, para cambiar las creencias que tenemos hasta ahora, ¿no? Y darnos cuenta de lo que nos estábamos equivocando. claro, es lo que comentábamos, ¿no? Porque sufres de la baja espalda o de cervicales o de dorsales, bueno, tienes dolor. Vale, yo me siento, evidentemente, si me duele, yo no me sentaré de esta manera, pero hoy, pues si me estoy torcida, a ver si mi columna me va a quedar luego No, mal no, y no, me no, va a no. provocar el triple de dolor. Y claro, y si tú estás bien así, Claro. me va, claro, pero viene ya Además, esto muy lejos. la columna está hecha para moverse. Todo nuestro cuerpo está hecho para moverse. Tú piensas que si la columna no quisiera moverse, sería un palo. La columna está hecha de micropiececitas, o sea, es como un puzzle, ¿no? Y precisamente para moverse. Y nosotros queremos fijarla, ¿no? Y siempre fijarla en una postura concreta, ¿no? La columna lo que quiere es moverse y la postura que más cómoda estés tú, igual que para dormir, no hay una postura mejor para dormir que otra, simplemente la que te permita a Más. ti descansar, exacto. No, no, la postura no es causa de dolor, no va a ser la causa del dolor. Mira, contamos con el doctor Pablo Beretta, dice, la incertidumbre se baja también con el conocimiento. Ahí depende. Claro, porque a veces si tenemos también mucho conocimiento, también podemos, depende de qué personas, Claro. pecar de exceso de información, puede ser. Sí, también Habrá personas que o sí, habrá también, personas que no. ¿Eh? claro, y también depende de qué información, porque tú puedes informarte mucho en dolor crónico, pero que la información que tú estás recibiendo sobre el dolor no sea información de calidad. O sea, me refiero, si tú lo que lees sobre dolor es el tema de la postura, el tema eso no te va a beneficiar en nada a tu proceso de recuperación, al contrario. Con lo cual, primero, qué tipo de información estamos leyendo, porque al final eso nos nutre para que el dolor se desencadene o no también. Toda la información, todas las creencias, todo lo que alimentamos a nivel de creencia y de información va a tener su repercusión en el dolor. Realmente lo que hacemos con la educación es sustituir, es reaprender toda esa, mediante cultura, mediante aprendizaje, el entorno, la familia, la parte social, ¿no? Ujú. Reaprender todas esas creencias, pero claro, es tan complicado porque no solo son creencias nuestras, es que son creencias que están muy instauradas en las culturas. Entonces es difícil romper eso. Pero por Ujú. otra parte, quitando la parte de información, la incertidumbre tampoco se quita con conocimiento, porque hay muchos tipos de incertidumbre. Y la parte de conocimiento sería solo la incertidumbre científica, digamos, la que atañe a los datos, ¿no? Pero hay muchos otros tipos. Entonces, ¿se puede reducir con conocimiento? Sí, pero no se va a quitar. Entonces siempre va a estar ahí de fondo Ujú. porque va a haber muchas cosas que aunque controlemos el conocimiento, no vamos a poder controlar. Ujú. En la Exacto, en la cultura y en la cultura y en la medicina. medicina. Sí. Exacto. Ay, nos quedan menos de 10 minutitos, Mar, que yo estoy ¡Ay, qué aquí hace rápido! rato. Sí, yo quería estar así más rápido. ¿Qué te quería comentar? Así, cuando, sí, ya sé que has comentado,
lo sé, pero para que vuelva a quedar claro, cuando llevamos ya muchos años, cuando hay un paciente que lleva años y vas haciendo menos actividad y solo ni que sea bajar a por el pan, ya es que ni lo haces porque tienes que bajar 2, 3 escalones, en procesos Sí, que son ya de tantos años, puede haber una mejora, porque ya yo no por estoy hablando supuesto. de que se vaya el dolor, yo estoy hablando de una mejora de Sí. calidad de vida, empezando Mm. con un proceso terapéutico y con introducción de ejercicios adaptados siempre a la persona en sus condiciones físicas. Claro que sí. Por eso es tan importante que el tratamiento esté individualizado y por eso es exposición gradual. Pues si tu objetivo es bajar 3 escalones, primero que te tienes que plantear que ese sea tu objetivo, ¿no? Saber que hay posibilidad de conseguirlo, que eso es el primer choque, que a lo mejor te han dicho que no te vas a poder volver a mover en tu vida o que te vas a quedar en una silla de ruedas por el dolor. Primero, dudar de eso, de ese mensaje. Y una vez que lo afrontas, que puede haber una solución, plantearte el objetivo de bajar 3 escalones. Si el objetivo es bajar 3 escalones, lo podemos partir en todos los cachitos que queramos. Entonces, si simplemente el hecho de levantarte a ponerte de pie ya duele, es que hay formas de preparar eso antes, como por ejemplo la imaginería motora, el ver cómo otra gente se levanta, el imaginar el movimiento, el imaginarlo a la vez que lo intentas hacer, el practicarlo con espejos si es un lado y el otro no. O sea, hay muchas formas de llegar a bajar los 3 escalones. Lo que tenemos que hacer es partirlo en cachitos e ir gestionándolo poquito a poco. Pero claro que si el objetivo es bajar los escalones, ahí se puede llegar. Lo que Claro, lo que pasa es no que puedes, habrá que adaptarlo. es lo que decíamos, Exacto. no nos comamos el pastel de golpe. Una vez ya hemos Claro. pensado que puede haber alguna posibilidad que mi vida mejore, no Claro, vayamos claro, por no, el pastel margen de entero, mejora porque de siempre verdad, hay. vale, Siempre hay mucho margen de mejora. Incluso yo a mis pacientes se lo digo, mira, no hace falta, yo lo entiendo perfectamente la primera sesión, que el paciente no confíe en mí, que después de tantísimos profesionales por los que pasáis, tantísimo peregrinaje terapéutico, tantísimas técnicas que os han hecho, tantísimas cosas que os han dicho, no confiéis, pero es que es totalmente normal. O sea, lo raro sería que yo os contara algo y dijerais, ah, sí, me lo creo, estupendo. No, o sea, pero les digo, es que no hace falta que confiéis al 100% para que esto funcione. O sea, simplemente dejar el beneficio de la duda. Y ya lo iremos viendo, ya iremos trabajando y ya lo iremos consiguiendo, ¿sabes? Entonces, no me hace falta que la persona cuando viene a mí por primera vez o a cualquier otro profesional se piense que va a vivir sin dolor, ¿vale? Yo entiendo que no os quepa en la cabeza el imaginar un día sin dolor, pero simplemente hay mucho margen de mejora. Entonces, vamos a intentar empezar a conseguir esa mejora y hasta donde lleguemos. Entonces, margen de mejora siempre, siempre hay. Ujú. Mira, Manuel, Silvia dice otro directo, por favor. Manuel dice, dice, si hay un lugar donde se pueda acceder a esta información. Pues, sí, Manuel, arroba Mar Flores Fisio, tiene en el link, tiene su web, tiene sus infografías, tiene sus charlas, lo tiene todo allí. Lo tiene Luego, todo allí. si os interesa profundizar un poco en el tema, hay un libro muy bueno que fue lo que yo empecé a recuperarme, que se llama Entendiendo el dolor, que es Entendiendo el dolor. de este grupo que os he comentado que empezaron en Australia, Sí. que son fisioterapeutas y han creado una auténtica revolución del dolor. Y como siempre les digo a mis pacientes, digo, esto no es una teoría que nos hayamos inventado, una nueva técnica, es ciencia del dolor aplicada. Vale. Simplemente toda la investigación que hay en el mundo sobre esto, pues intentamos acercarla a la clínica lo más rápido posible. Entonces, pues vamos ahí andando con los cambios. Obviamente hay cosas que estaremos haciendo ahora que no serán correctas y que dentro de 5 años nos demos cuenta que hay formas de cambiarlo y mejorar, pero bueno, lo importante es que estamos mejor que hace 5 años. Entonces, Sí, eso sí. Nos queda nada, 3, 4 bueno, pues minutitos. Yo, agradecerte muchísimo la invitación. no, agradecerte yo porque es que realmente es lo que buscamos, la mayoría de pacientes, que tengáis vocación y que nos entendáis también como personas y lo que envuelve toda, lo que dices tú, la incertidumbre que nos envuelve. Cuando te dicen esto lo vas a tener siempre, tienes que acostumbrarte, ¿vale? Pero cómo me acostumbro No, y cómo puede estar mi día a día, cómo va a ser y ver que puede haber con un poquito de confianza, esfuerzo y trabajo en sí, equipo y que cada vez
vamos, tú que estás investigando, estás en el campo de la investigación, cada vez se está intentando que llegue a más sitios, a que abarque más el estudio del dolor crónico para que sean Exacto. menos las personas que tengan que convivir con esto durante años y que haya, si no una mejora completa, una mejora de calidad de vida seguro. Exacto, y además que ya están empezando las primeras unidades de dolor basadas en este afrontamiento activo. La primera está en Valladolid, está creada por 2 fisioterapeutas y es increíble el trabajo que están haciendo, o sea, brutal. Así que simplemente hay que darle visibilidad, invertir en esto y ojalá lleguemos a muchísimos más pacientes. Oh. Bueno, Mar, De verdad, de mil verdad. gracias, ha sido un No, placer. gracias a ti, gracias a ti. Yo quería dar a conocer tu trabajo y sobre todo para mí era un tema importante hablar de, pues, del dolor crónico complejo y me has ayudado a que yo dé este gran paso acompañada por ti y quería, Enhorabuena, porque es no, no, complicado. no, no, quería que se conociera que hay muchas más cosas que se hacen en fisioterapia y el trabajo conjunto con más profesionales y con Ese ilusión trabajo en puesta y con equipo. investigación por delante en fisioterapia, sobre todo investigación en fisioterapia, que ya no es lo que teníamos entendido hasta ahora. Te lo agradezco de todo corazón y A nada mejor que vosotros y acabar. a todo el mundo que ha estado viendo, muchísimas gracias. Nada, a ti. Por aquí ya van pidiendo más. ¿Dónde, ¿Dónde en Valladolid? Claro, Silvia ya está. Claro, pues ahora te mando el enlace si quieres, Tranquila, ¿vale? Silvia, que lo dejaremos apuntadito todo. Pues Mar, muchísimas gracias de todo Muchísimas gracias. Que paséis corazón. buen fin de. Igualmente. Un beso. Buenas noches. Adiós, Hasta buenas noches. luego.